Ahora, esta escena ya la hemos explicado una y otra vez. Ya le hemos explicado que estaba el momento más solemne de la fiesta de los tabernáculos que estaban celebrando. Era el momento más solemne. Y él se puso en pie. O sea, estaba mirando a todos aquellos que estaban haciendo ese rito religioso, pensando que con eso agradaban a Dios. Y si lo transformamos hoy, esta palabra, si lo aplicamos a nuestro momento, pues estaba delante de una multitud, así como la que tenemos hoy aquí, que pensamos que todos somos hijos de Dios, ¿no? Pensamos que todos estamos haciendo la voluntad de Dios porque estamos aquí. Pero en ese momento Cristo se levanta y ve el vacío, ve que no todos son cristianos, ve que no todos han creído en Él, y les dice a todos, aún a sus discípulos: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Y les explica, eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Sí? Entonces, desde ahí está dando una gran promesa. Desde ahí está haciendo la promesa para aquellos que creyesen en Él. ¿Sí? No hacía acepción de personas, porque Él está diciendo, si alguno dice. Y fíjate en Juan 16, aquí nuevamente está diciéndoles de la promesa que va a venir cuando Él se vaya. ¿Sí? Juan 16, versículo 8. Desde el 7 le vamos a dar lectura. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, ¿cuál era el propósito de que venga el Espíritu a este mundo? El propósito es dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense, la palabra de Dios no nos deja con dudas, no nos deja con incertidumbres, porque muchas veces tomamos este tipo de versículos y los aplicamos a nuestra manera. Mas Jesús hablaba muy claro, cuando Él venga, dice, cuando Él venga, no te va a sentir, no va a ser que sientas un calorcito, no va a ser que te agarre risa desenfrenada como un loquito o una loquita, no, eso no lo va a hacer, no va a ser, el Espíritu no va a ser para que tú te pongas a temblar ahí enfrente de la gente y le des miedo al que está al lado o al que está atrás de ti, porque a veces eso es lo que pasa. O el Espíritu de Dios no va a hacer que te tires como un borracho al piso. No. El Señor Jesús les decía, cuando Él venga a tu vida, lo primero que te va a convencer, si tú no eres convertido, cuando tú no conoces a Dios, ¿qué hace el Espíritu? Lo primero que hace es convencerte de la situación que estás delante de Dios. Y esa situación es de que estás en pecado. ¿Sí? ¿Por qué estás en pecado? Porque no has creído en Dios y no haces su voluntad, no obedeces a sus mandamientos. El versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, ¿sí? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esa es la obra del Espíritu Santo en el mundo.
¿sí? Convencer de pecado, de justicia y de juicio, para que la gente se arrepienta, para que la gente se vuelva a Dios, para que la gente se convierta, ¿sí? Entonces, pues vemos que no simplemente por asistir a un lugar o por decir yo soy cristiano, el Espíritu de Dios está en ti, ¿verdad? A los discípulos, cuando resucitó, les dijo, a ver, espérense en un lugar. Les dijo, ahí espérenme, en Jerusalén. Cuando yo venga, dice, cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que recibáis poder. Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo esté en ti. ¿Para qué querían el poder? Para vivir vidas agradables a Dios. Poder para dejar el pecado a un lado. Poder para convertirse completamente a Dios, entregarse completamente a Dios. Poder para que el amargado deje de estar amargado en contra de todo. ¿Sí? Para que el adúltero deje de engañar a su esposa y engañarse a sí mismo, para que el alcohólico deje de tomar. Para eso iban a recibir poder. Y los discípulos iban a recibir poder, ¿para qué? Para predicar su palabra, para hacer la obra de Dios. Y ahí estamos viendo las promesas que Dios tiene para cada uno. ¿Sí? Ahora, estas promesas son para todos, claro que son para todos, porque Efesios 2:1 dice que aún estando muertos en los delitos y pecados, Él te buscó. Y a lo mejor a muchos los está encontrando, a muchos ya les hizo ver su condición, ¿sí? Pero dice, aún estando muertos en los delitos y pecados, ahí Dios llegó hasta tu vida. A lo mejor ninguno éramos merecedores a eso, pero Dios en su grande misericordia extendió su mano, ¿sí? Entonces, no basta con decir, no, pues es que yo ya no soy igual que antes, ya ahora ya hasta vengo a las reuniones. Bueno, fíjate, hay un ejemplo en la Biblia de un gran maestro de la ley, de un gran maestro religioso que llega ante Jesús y no entiende lo que es nacer de nuevo. La historia la encuentras en Juan 3, ¿verdad? Ahí en el capítulo 3 de Juan, ahí está Nicodemo, la historia de Nicodemo. Y le dice al Señor, oye, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puede un anciano volver al vientre de su madre? Y Jesús le explica y le dice, no, nacer de nuevo es nacer del Espíritu, nacer en el Espíritu. Pero para esto, dice, tiene que haber una regeneración, un nuevo nacimiento, ¿sí? O sea, tiene que venir una nueva vida a esa persona. Y él, a pesar de ser maestro en la ley, ¿sí? Desde el capítulo 3, versículo 3 en adelante, nos cuenta la historia de Nicodemo. Y podemos ver que pues es una realidad. O sea, cuando el Espíritu de Dios no está en la vida del cristiano, no está en la vida del creyente, mira, podrás hablar muy bonito, podrás hacer muchas cosas, pero tarde o temprano el mismo Espíritu te va a descubrir. Y el mismo Espíritu va a dar testimonio de que no eres hijo de Dios, ¿sí? Entonces, pues vemos que cuando el Espíritu viene, te va a dar una vida nueva. Viene a quitar todo lo viejo, viene a quitar todo aquello que está estorbando para hacerlo todo nuevo. Romanos 8. Romanos 8. Le damos lectura al versículo 9.
al 11. Mira lo que dice Pablo de aquellos pues que ya han pagado el precio, ya han creído en Jesús. Romanos 9 dice, 8, 9, perdón. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, Pablo está diciendo, mira, dando por entendido que tú eres cristiano, entonces quiere decir que el Espíritu está en ti. Pero si el Espíritu de Dios no está en ti, si el Espíritu de Dios, alguno de ustedes dice, no tiene el Espíritu, no es de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu viene a cambiar todo. Viene a cambiar alma, ser, actitudes, carácter. Viene a hacer un cambio radical en la vida de la persona cuando escucha el mensaje de Dios. ¿Sí? Cuando escucha el mensaje de Dios y viene ese Espíritu, hay un cambio, una regeneración, un nuevo nacimiento. Ahora sí, veamos Efesios 1:13. Y Pablo le está diciendo a los efesios, en él también vosotros, dice, o sea, ustedes, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, que estaba en Efesios y que está aquí en Torrefuerte, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Esto es una realidad en muchas vidas. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos el evangelio, esa palabra de verdad, esa palabra que solo el Espíritu le da vida, es el que viene a transformar las vidas, es el que viene a cambiar totalmente las vidas. No importa cómo seas, no importa el carácter que tengas, no importa la condición en que estés, no importa el trato que estés teniendo en este momento de parte de Dios. A lo mejor está tratando contigo a través de un problema familiar, a través de una enfermedad, a través de un problema conyugal, un problema con los hijos. No importa la condición. Lo importante, como dice Pablo, vosotros también habiendo oído la palabra de verdad, esas buenas nuevas, y entendiendo que el único que puede cambiar la vida es Cristo Jesús. El único que murió en la cruz del Calvario por ti es Cristo Jesús. Nadie más lo hizo, nadie más pagó el precio por tu rebelión. Si has creído, bueno, ahora has sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa que le hizo a los discípulos, esa promesa que le hizo a todos aquellos que lo escucharon en la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Ahora el Espíritu Santo hace morada en el cristiano, hace morada en el creyente. ¿Para qué? Para cambiar a esa persona, para cambiar su carácter, para cambiar todo aquello que le estaba estorbando.
Primera de Corintios 6, versículo 6. Versículo 6, 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué cambia tan radicalmente la vida del cristiano? ¿Por qué cambia tan radicalmente la vida del creyente? Porque todos sus actos, todo lo que hace, quiere enfocarlo a darle la gloria a Dios. Sí, un creyente que a lo mejor es adicto al alcohol, ahora va a pensar en glorificar su cuerpo y tenerlo sano. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Un cristiano que escucha el evangelio, que escucha la palabra de verdad y a lo mejor, ¿qué te digo? Le gusta la música, le gusta el rock, le gustan las baladas, la cumbia. Pero cuando el Espíritu Santo llega a esa vida, ¿qué hace? Te va a hacer sentir mal. Porque tú crees que glorificas a Dios escuchando rock and roll. Y lo puedes hacer en tu trabajo, lo puedes hacer donde no hay hermanos. Pero eso significa una cosa: el Espíritu Santo no está en tu vida. ¿Tú crees que una persona que es adicto al tabaco o a cualquier otra droga, pero sobre todo al cigarro, que dicen que, a ver, muéstrame que hay un texto donde dice que yo no tengo que fumar? ¿Sí? Bueno, si te vas a Gálatas, dice cualquiera que hiciera estas cosas, y aún las que no están aquí, es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo te dio la boca para hablar, las narices para respirar, no para usarlas como chimenea. Y así me puedas decir que eres convertido, que estás escuchando la palabra de Dios, pero si tú sigues practicando ese tipo de cosas, el Espíritu de Dios, no te engañes, no está contigo. ¿Sí? Si tú practicas todas estos tipos de estos pecados que son delante de Dios, porque son pecados, ¿sí? Escuchar música secular es pecado delante de Dios, no la disfraces. Yo antes decía, bueno, pero si escuchamos música instrumental, ¿sí? O sea, queremos engañarnos a nosotros mismos. Queremos que Dios se amolde a nuestra personalidad y nosotros no amoldarnos al Espíritu Santo. Y al Dios que te has acercado y que me has acercado es 3 veces santo, hermano. ¿Sí? Y veamos esa característica de Dios. ¿Por qué cuando tú buscas las características de Dios y dices, bueno, Dios es poderoso, ¿por qué no dice poderoso, poderoso, poderoso? Dios es misericordioso, ¿por qué no dice misericordia, misericordia? ¿Por qué Dios, cuando escuchamos, pues Dios está en todo lugar, ¿por qué no lo dice 3 veces? Pero cuando tú llegas a la esencia de Dios, que es la santidad, dice, porque Dios, nuestro Dios, es 3 veces santo, 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 santo. Y lo encuentras desde Génesis hasta Apocalipsis, que dice, nuestro Dios es 3 veces santo. Entonces, si Dios mora en el creyente, ¿tú crees que el Espíritu de Dios se agrada de todo eso? De aquellas cosas que no glorifican a Dios. ¿O tú crees que haciendo eso glorificas a Dios?
¿sí? Glorificas a Dios ahí en tu trabajo, escuchando los chistes de doble sentido, o tú diciéndolos, y a veces haciendo chistes de Cristo Jesús. ¿Tú crees que se glorifica a Dios con eso? ¿Glorificas a Dios con eso? Sí. Bueno, el Espíritu de Dios dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no son vuestros? ¿Sí? Dice, glorificar a Dios. Glorifiquen a Dios, ¿cómo? A través de sus cuerpos, dice. Por eso se ve un cambio radical, cuando realmente aquella persona pecadora ha escuchado el Evangelio y se vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a hacer morada en él. Y el Espíritu Santo empiezan a ver las características de ese Espíritu Santo que está en esa vida, de ese Espíritu que ha llegado a esa vida, se empiezan a ver en la vida de aquel que está conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar. Y empiezas a ver que ese amargado ahora es amoroso. Y empiezas a ver que ese amargado ahora tiene gozo, tiene paz. Y ese amargado ahora tiene paciencia. Y ese ya no piensa mal, es benigno. ¿Sí? Sí, aquel ya no hace las cosas a su manera, ahora tiene mansedumbre, tiene templanza. ¿Sí? Y empiezan a ver ese cambio radical en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo morada. Sí, ese espíritu viene a la vida de esa persona, cambia radicalmente. Pero ¿qué dice? Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si no tienes cuidado, el espíritu que antes tenía, dice que va a volver a su casa y la va a encontrar barrida, regada, arreglada. ¿Cuál espíritu? El que tenías del mundo. Y ahora viene ese espíritu, viene solo. No, dice que va por otros 7. Vénganse, ya tengo un palacio aquí arreglado. Dice, y esa persona va a ser peor que antes. Por eso muchos que escuchan la palabra y se vuelven al mundo, no los conoces después, porque vienen a ser peor. Porque la Escritura se cumple, hermano. Así como cambia vidas, también se cumple que hay el cambio en las vidas cuando se vuelven atrás. Por eso Jesús les dejó la promesa a los discípulos y también a ti y a mí. Vamos a ver Juan 14. Juan 14, versículo 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Verdad? Entonces vemos que la promesa aquí estaba haciéndola directamente a los discípulos. Y estará para siempre, dice. Estará con vosotros para siempre. Ese espíritu, si tú le eres fiel, ¿sí? El Señor les hace les pone una cláusula. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Verdad? Guardad mis mandamientos, ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios esté con vosotros para siempre, ¿sí? Y Él les dijo, Él te va a dar el poder para vencer el pecado, ¿sí?
¿Por qué? Porque un cristiano lleno del Espíritu, un cristiano lleno de la persona del Espíritu Santo, tiene poder para vencer el pecado. El pecado, mira, puede venir a la vida. El pecado puede estar ahí a la puerta, como le dijo a Caín. ¿Sí? Dios le dijo a Caín, mira, el pecado está ahí a la puerta, pero con todo tú te vas a enseñorear. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. Dios es la promesa que nos da para que esté con vosotros para siempre. Y en este mundo el pecado puede estar ahí asediándote, puede estar ahí ya a lo mejor ofreciéndote alcohol, ofreciéndote una mujer que no es tu esposa, ofreciéndote el pecado. Pero el mismo Espíritu te va a reprender, el mismo Espíritu te va a librar de esa tentación. ¿Por qué? Porque va a estar con ustedes, dice. ¿Sí? No es aquella persona que vive reprimida, no es aquella persona que ve que todo mundo es alegre en su trabajo, porque pues, se van los viernes, se van los sábados a tomar, se van al bar, se van al antro, ¿sí? Y pareciera que viven felices, y pareciera que todo es color de rosa en sus vidas. Y tú, no, pues es que, no, yo no puedo, porque en la iglesia dicen que eso no es bueno. El cristiano no vive así, hermano. Discúlpame, pero no es ese reprimido. El cristiano vive alegre. Y al contrario, si me invitan a una actividad así, pues me abren la puerta para decirles lo que Dios quiere para sus vidas, ¿sí? Para hablarles de una manera que puedan volverse a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu Santo anhela una vida santa, anhela un diario vivir agradándole a Dios, buscando el favor de Dios, buscando glorificar a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el sello, la característica de esa vida. Efesios 4, versículo 30. Efesios 4, versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjate, el rey David decía, Dios va a terminar la obra en mí. Pablo decía, el que empezó la obra en ti, la va a terminar, dice. Filipenses 1:6 dice, él la va a terminar, ¿sí? Y aquí dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Imagínate una armadora de carros, una armadora en la cual cada departamento hace algo para que ese carro se vaya formando. Y a lo mejor primero viene el chasis, le ponen sus llantas, ¿sí? Y dejan el chasis ahí ya listo para que venga la carrocería, la monten y vayan acomodando cada pieza en su lugar. Ya le ponen la carrocería y ahora sí le van a poner el motor. Y van y le ponen el motor, ya lo pasan a otro departamento y le ponen el motor, ya le ponen su cofre y lo pasan a lo mejor a acabados, donde le van a poner sus vidrios, le van a poner sus asientos, ¿sí? Todo ya terminado. Y al final
esa empresa o esa compañía armadora va a extender un documento, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a extender una factura. Y en esa factura, al final, le va a poner un sello. Ford, Nissan, Chevrolet, Dodge, el que tú me digas. ¿Por qué? Porque ese carro, cuando salga a la calle, ¿por qué lo vas a conocer? Por la marca, ¿verdad? Por el logotipo que trae. Porque todos le ponen un logotipo a lo que es suyo, a su propiedad, ¿verdad? Bueno, Dios dice que fuimos sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes eras del mundo, ahora eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y así como la unidad del carro tiene sus características, a lo mejor unos son más veloces, a lo mejor unos son más estéticos, unos son más bonitos, otros son más amplios. Tiene cada uno sus características. Bueno, el cristiano debe tener las características del Espíritu Santo. Los frutos que te mencionaba, amor, gozo, paz, paciencia, debe de tenerlos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto, dice, este es mío, este es mi hijo, como cuando se estaba bautizando Cristo Jesús. Este es mi hijo en el cual tengo complacencia, dice. Me gozo en lo que hace, me deleito en su actitud. ¿Por qué? Porque es propiedad de Dios, ¿sí? Fuimos sellados, dice. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que tú estés plenamente seguro que si el Espíritu Santo está en ti, te vas a ir con Dios. Sea que venga por su iglesia, sea que venga por ti para que le rindas cuentas antes de que venga por la iglesia, sea que venga en el arrebatamiento por su iglesia. ¿Cuál es la duda? Dices, yo me voy con él. ¿Por qué? Porque tengo el sello del Espíritu Santo. No es una fantasía, es una realidad. En aquellos que realmente tienen este sello del Espíritu Santo, así como nos dice Pablo, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Ese evangelio de la salvación. Y no nada más le escuchas, dice, vienes, le escuchas, ay, qué bonito estuvo el mensaje. Qué bonito estuvo la palabra, ¿sí? Y te vas y vuelves a hacer el mismo. No, dice, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Habiendo creído, o sea, esa fe brotó, pero esa fe te lleva a obedecer, es una fe racional, es una fe obediente que te lleva a poner por obra lo que escuchas, que te lleva a poner por obra la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando esto sucede, viene el Espíritu, viene el sello del Espíritu, ¿sí? O sea, ve el progreso, así como se ve el progreso en el armado de un carro, se ve el progreso en la vida del cristiano, ¿sí? De ser una persona cambia radicalmente a ser otra. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo nueva criatura es, ¿verdad? Romanos 8. Como
como que poco a poco se va acabando el entusiasmo, la alegría, como que poco a poco, o se hacen más chiquitos o los veo más chiquitos. Romanos 8, versículo 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Porque todos los que son guiados, dice, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y poco a poco tú te habrás dado cuenta, te vas a dar cuenta de que si tu vida la guía el Espíritu, o si tu vida la guías tú, aunque sepas que está mal eso, lo haces. ¿Sí? Aunque sepas que eso no agrada a Dios, tú lo sigues practicando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no te guía. Porque todos los que son guiados, dice, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ay, ¿será bueno esto? ¿Será bueno aquello? Es bueno hacer esto, porque cuando la gente luego no entiende muy bien o no quiere entender, porque eso de que no entiende muy bien como que no es muy saludable, pero cuando no quiere entender, oiga, ¿y será bueno esto, hermano? ¿Y será bueno el otro? ¿Y será bueno fumarse un cigarrito? ¿Y será bueno enojarse, hermano? Pues ¿qué te dice la Biblia? ¿No? Airaos, pero no pequéis. O sea, sí te puedes enojar, claro que te puedes enojar, pero un enojo justo. Un enojo porque a lo mejor están ofendiendo a Dios. Una ira que te lleve a ver que la vida de tu hijo, de tu hija, de tu esposo o de tu esposa está ofendiendo a Dios. Tienes derecho a molestarte, claro, pero dice, no pequéis. Ni se ponga el sol, dice, sobre tu enojo. O sea, ¿qué quiere decir? Me enojo y 3 días no te hablo. Me enojo y 3 días o una semana no te dirijo la palabra. Me enojo y ahora para que se te quite, no te doy gasto. ¿Sí? Eso será causa justa. Es que nada más se lo va a gastar en esto, en lo otro. No. Dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no te vayas a la cama y estés todavía que revientas. No. Y estás todavía enojado, enojada. Y no le hablas. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado de lo que a veces hacemos, ¿sí? Y a veces es por ignorancia, pero la mayoría de veces es sabiendo que no le agrada a Dios eso. Lo practicas, lo sigues haciendo. Entonces, pues vemos que el apóstol Pablo les hablaba muy claro. Dice, pues tú no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con ese miedo, con ese temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué quería decir? Papito lindo, papito hermoso. ¿Sí?
Y en aquellos tiempos al único que le podían decir Padre era a Dios, porque ni a su Padre terrenal estaba permitido llamarle Padre. Por eso decía, clamamos, Abba Padre, sí, ven Padre. Y todos los que somos cristianos debemos de estar clamando a cada día, sí Señor, ven. ¿Por qué? Porque estamos preparados, estamos listos para hacer la voluntad de Dios, estamos dispuestos que si Dios viene por nosotros, porque pues tienes la seguridad cuando amanece el día, tienes la seguridad de que te levantas de tu cama, pero no tienes la seguridad de que vas a volver a tu cama, porque no sabes si Dios viene por ti y que le rindas cuentas, ¿verdad? Si Dios viene por cada uno o viene por su iglesia, tenemos la seguridad de decirle, gracias Señor porque ya desperté, gracias porque pues bueno, voy a empezar mis labores, ¿sí? Pero me pongo en tus manos para ver si por la noche ya te estoy dando gracias nuevamente porque me guardaste a lo largo de este día. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sí? Porque el cristiano por un solo espíritu es bautizado. ¿En dónde? En un solo cuerpo, dice. Y ese cuerpo es la iglesia de Cristo Jesús. Ese cuerpo no son las cuatro paredes de este salón. Ese cuerpo no son las cuatro paredes que dividen este salón. Ese cuerpo, esa iglesia, eres tú porque eres templo del Espíritu Santo. Sí. O sea, Dios no pone lugares para que sean especiales. Lo puso en el Antiguo Testamento, en aquel templo que hizo Salomón. ¿Sí? Ahí estaba la presencia de Dios. Pero cuando viene Cristo Jesús y viene el Espíritu Santo, ahora dice que somos templos vivientes, somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Piedras vivas que han sido acomodadas, cada una en su lugar. Porque tú eres muy especial para Dios. Tu vida es muy especial para Dios. Es tan especial tu vida que no hay otro igual, no hay otra igual. Tú eres único. ¿Sí? Aunque pudieras encontrar un gemelo, pudieras encontrar una persona que se parece mucho a ti, tú eres especial. Y Dios te tiene con un propósito. El rey David lo sabía, por eso decía, Él va a terminar el propósito en mí. Y Pablo también lo sabía. Pero él decía, el que empezó la buena obra en ti la va a terminar. O sea, no te va a dejar así. Él quiere terminar la obra en ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que todos aquellos que creen son bautizados en un solo espíritu, injertados en un solo cuerpo. Si tú tienes una función en ese cuerpo de Cristo, en esa iglesia, tú tienes una función en la iglesia de Torrefuerte, porque esa es la que está aquí en este lugar. ¿Sí? Y tu función no va a venir otro y la va a hacer. Claro, si tú no ocupas ese lugar que te pertenece, Dios puede llamar a otro. ¿Para qué?
para que cumpla con sus propósitos en este lugar. Tú tienes un propósito para este lugar, ¿sí? Dios te ha traído porque ve que eres útil, ve que puedes hacer muchas cosas, ve que a lo mejor a través de ti puede atraer a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, ve que puede atraer a tu mamá, a tus hermanos. Tú eres útil en las manos de Dios. Pero entonces, ¿por qué muchos creyentes se acomodan? ¿Por qué muchos creyentes se la pasan años y años en un solo lugar? O sea, en una sola silla. Y tal pareciera que ya es de su propiedad. Aquí no te puedes sentar porque aquí me siento yo cada 8 días. Esta fila me pertenece. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Será porque el Espíritu así lo quiere? ¿O será porque tú ya te acomodaste? ¿O será porque tu propia conciencia te acusa que no estás haciendo las cosas bien? ¿Sí? Dice que por un solo Espíritu fuimos bautizados. Y a todos los convertidos se nos dio ese mismo Espíritu. ¿Sí? Pero ¿por qué no hacemos lo que a Dios le agrada? Juan 14. Juan 14, versículo 26. Versículo 26 dice así, Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y muchas veces esta es la respuesta a los tantos pretextos que hay para no hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. No es que, hermano, pues yo no sé cómo se hacen las cosas, yo no sé predicar, yo no sé hablar. Voy empezando, apenas tengo 3 años en este lugar. Pues si cursaras el kinder, ya hubieras salido. Si cursaras la primaria, ya fueras en tercero. Si cursaras la secundaria, ya fueras saliendo. Si cursaras la prepa, ya hubieras terminado. ¿Verdad? Si cursaras la universidad, ya fueras a recibirte. Pero creemos que somos nuevos. ¿Por qué no le conocemos? Porque no hay un hábito de lectura, no hay un hábito de conocer a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Y créeme que no me cansaré de repetir esto porque creo que es la esencia del creyente, del cristiano, leer la palabra de Dios para conocer a Dios. Pues para que conozcas el Espíritu necesitas conocer a Dios a través de su palabra. Y dice, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cómo vas a saber el propósito que Dios tiene para ti? A lo mejor en cuanto al servicio que le puedes prestar. ¿Sí? ¿Cómo si no conoces a Dios? ¿Cómo vas a predicar si no lo conoces? ¿De qué vas a predicar si no conoces el Evangelio? ¿Sí? Te puedes aprender a lo mejor textos, ¿sí?
e ir con esos a evangelizar. El problema es de que si te sacan de esos textos, te sacan de ese tema, a ver qué haces. ¿Qué hacen los testigos? ¿Sí? Me dice una testigo en la semana, me dice, oiga, ¿usted ya leyó Juan 7:37? Sí, le digo que los justos van a heredar la tierra. Dice, sí. ¿Y usted está consciente de que los justos van a heredar? Le digo, sí, nada más que dime cuál tierra. O sea, dime cuál tierra. ¿Esta? ¿O cuál tierra? ¿Cuál tierra crees que van a heredar? Ahora, ¿cómo puedo? A lo mejor no debatir, pero a lo mejor ¿cómo puedo llevarla a otro terreno? ¿Qué texto sería el apropiado para decirle que esta tierra va a ser quitada, va a ser quemada, dice la Escritura? A ver, esos hermanos que leen, que conocen. Bueno, Apocalipsis 21 dice que habrá cielos, tierras, ¿sí? Habrá cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Y entonces la de aquí, ¿para dónde se va a ir? Para arriba, para los lados, para... ¿Cómo? Se va a destruir. ¿Cómo? ¿Con agua o...? ¿No? Dice el apóstol Pedro, dice que esto va a arder, ¿sí? Toda esta tierra va a arder. Y cuando venga la nueva Jerusalén, y cuando venga Dios a reinar aquí en la tierra, pero va a ser una nueva tierra, ¿sí? Y cuando tú les mencionas ese tipo de textos a los testigos, los sacas de su confort. Así como aquel cristiano que evangeliza y nada más dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Es una verdad? Claro que es una verdad, hermano. Sí, y es una verdad angular, ¿sí? Es una piedra angular en el evangelismo, Juan 3:16. Pero no podemos quedarnos con Juan 3:16, hermano. Tenemos que ir a más. ¿Cómo? Poniéndonos a los pies de Cristo, poniéndonos, teniendo un cuerpo, un espíritu, que seamos realmente el templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él te enseñe todas las cosas. Y dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si Él nos enseña las cosas, si el Espíritu de Dios mora en ti, te va a desglosar la palabra, te va a enseñar, te va a mostrar cómo predicar, cómo evangelizar, ¿sí? Te va a mostrar cuál es la voluntad de Dios. Porque luego te dicen ellos, ¿y tú conoces la voluntad de Jehová? ¿Y tú conoces la voluntad de Jehová, hermano? ¿Quién conoce la voluntad de Jehová? Menos. A ver, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque luego te dicen, sí. ¿Y a poco usted sí conoce la voluntad de Dios? Claro que sí, hermano. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del Padre, ¿qué? Que conozcan a su Hijo al cual Él ha enviado. ¿Sí es Juan 6:40 Tauro? No, Juan 6:40. ¿Sí? Y esta es la voluntad del Padre, dice, que conozcan a Jesucristo,
el cual Él ha enviado. No es que necesito conocer mucha doctrina, no, lo que necesitas conocer es a Jesús, hermano. ¿Cómo? A través del Espíritu, porque dice que Él te va a enseñar todas las cosas. Y en todas las cosas va incluido Jesucristo, ¿no? Y os recordará todo lo que yo os he dicho, y te va a recordar las palabras que Él dijo, y te va a recordar los mandamientos que Él dijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el maestro de maestros, y el Espíritu Santo, si está en ti, Él te va a hacer depender de las palabras de Cristo Jesús. Por eso quita todos los pretextos, hermano. Él te va a enseñar. ¿Sí? No, hermano, pero es que la palabra de Dios dice que cuando yo vaya a predicar, que no importa si estudié o no estudié, porque Él va a poner las palabras en mi boca, dice así Lucas 12:12, hermano. ¿Será cierto? Porque de ahí se agarran, hermano, para no estudiar. Es que Dios va a poner las palabras en mí, Lucas 12:12. A ver, vean Lucas 12:12, ¿qué dice, hermanos? Y dice, si Él va a cumplir, bueno, entonces, ¿para qué estudio, hermano? Si nomás lo que quiere es que vaya yo a predicar. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. ¿Para qué estudio? ¿Será cierto esto, hermanos? ¿O está siendo sacado de contexto este texto? A ver, hermanos. Y sobre todo para los que predicamos la palabra. ¿Será cierto o está sacado de contexto este texto? Porque muchos, no sé si tú lo has escuchado con algunos religiosos que te llegan predicando. Pues si a la mera hora, o algunos que se dicen cristianos, dice, pues si el Espíritu Santo me va a decir lo que tengo que hablar, lo que tengo que decir. O este texto está sacado de contexto y se lo están aplicando los perezosos, los que no les gusta leer. ¿Por qué? Fíjate, es muy diferente, fíjate, ya conociendo el contexto, es muy diferente. A ver, ¿cuántas veces te van a llevar ante los magistrados o ante el líder religioso? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando tú platicas con un testigo de Jehová y estás platicando y no te puede vencer, dice, ¿qué le parece si dentro de 8 días venimos con una persona más capacitada y te llevan un anciano o 2, ¿no? Pero aquí está hablando Jesús, dice, mira, cuando te lleven a las sinagogas, cuando te agarren de pronto, si tú estás predicando y de pronto te llevan, porque antes era la costumbre, agarraban a los cristianos cuando andaban predicando, decían, a ver, vente para acá, y los llevaban a las sinagogas, ante los magistrados, ante los escribas, ante los maestros de la palabra, y los llevaban. En ese momento, ¿acaso el cristiano le iba a decir, espérame, voy por mis apuntes, espérame, voy a ir a sacar mi acordeón? Pues no, ¿verdad? Pero la promesa de Dios ahí estaba. No te preocupes, dice, cuando te lleven ante ellos, ante los líderes, no te preocupes. El Espíritu Santo va a poner la palabra adecuada para que tú respondas, alá y se va. No, adecuadamente, con raciocinio, porque Dios es un Dios que razona, un Dios que nos hace razonar, ¿sí? Pero no podemos escudarnos en ese tipo de pasajes de decir, no, es que Dios me va a dar. No, sí te va a dar, pero cuando estés en aprietos, cuando realmente sea algo improvisto.
No es decir, pues aquí cayó mi dedo y aquí predico. ¿Sí? ¿No? Entonces, tengamos cuidado, hermano, tengamos cuidado. Aquí la gran pregunta de todo esto sería, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo de ti? ¿Qué te está hablando? ¿Qué está testificando de ti? ¿Sí? Juan 3, primera de Juan, perdón. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Qué te está diciendo el Espíritu, hermano? Capítulo 3, versículo 24. Y luego nos brincamos al capítulo 4, versículo 13. Primero el 24, dice así. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Si tú sabes que el Espíritu Santo mora en ti, gloria a Dios. ¿Sí? En esto sabes que eres cristiano. Versículo 13 del capítulo 4. Dice, en esto como conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, no es una fantasía, no, es una realidad en la vida del creyente. Es una realidad que tú sabes y el mismo Espíritu te está diciendo hoy. La pregunta es, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? ¿Está testificando que eres hijo de Dios o te está reprobando? ¿Te está diciendo que el Espíritu sí está en ti, sí mora en ti? ¿O te está reprobando? ¿Por qué? Leíamos anteriormente, Romanos 8:16, que el mismo Espíritu da testimonio de que si somos hijos o no somos hijos. El mismo Espíritu. No es lo que te dije, no es lo que te dije de aquel que hace las cosas malas o aquel que hace esto o que escucha música o se toma una cervecita. Dice, pues una no es ninguna, ¿no? O como dicen los testigos, pues bueno, tantito vino, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Acaso Dios no hizo el vino? Porque luego te salen con eso, ¿eh? Y no sé si reír o llorar o contestar de acuerdo a la necedad, ¿verdad? Pero sí, luego te dicen, ay hermano, pero pues ¿cómo no tomamos vino si Jesús y su primer milagro? No se sabrán ningún milagro, pero el del vino se lo sabe, y a veces hasta la cita te dan, ¿eh? Pero tú y yo que hoy estamos aquí, que queremos hacer la voluntad de Dios, que hemos creído, ¿qué te está diciendo el Espíritu, hermano? ¿Está testificando a tu favor o está testificando en tu contra? Nada más puede haber esas dos cosas, ¿eh? Si está testificando a tu favor, gloria a Dios. Pero si no, no te tardes. O sea, las cosas que se hablan no son para ponerte mal, no es para hacerte sentir mal, es para que te vuelvas a Dios, es para que pongas por obra la palabra, como al principio decíamos. De nada sirve, hermano, que vengas 1, 2, 3 veces al mes o una vez al mes o vengas cada 8 días si no vas y pones por obra lo que hoy el Espíritu Santo te hizo
sentir. Lo que hoy el Espíritu Santo está testificando de ti. ¿Verdad? Tú sabes cómo estás. Mi obligación es ponerte la voluntad de Dios delante de ti. Mi obligación es decirte lo que dice la palabra. Tu responsabilidad es hacer o dejar de hacer lo que has entendido. Démosle gracias a Dios, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella nos instruyes, nos capacitas, Señor. Padre, y podemos entender que lo que necesitamos es que tú mores en nosotros, Dios. Es que este cuerpo mortal, este cuerpo de carne, sea un templo donde tú mores, donde tú te agrades de cada uno de mis actos, de cada una de mis actitudes, de cada una de mis palabras, Dios. Como decía tu siervo, yo sé que vas a cumplir los propósitos en mí. Yo sé que vas a terminar la buena obra que has empezado en muchos aquí presentes. Yo sé, amado Dios, que tú no dejas las obras a la mitad, Señor, sino que tú, amado Dios, envías tu palabra y no va a regresar vacía, sino que va a cumplir con los propósitos para los cuales tú estás enviando esta palabra, Señor. Y si hoy a muchos les estás testificando que están mal delante de ti, Señor, tu siervo también decía que tu misericordia es para siempre, Señor. Y tu mano no se ha cortado para salvar, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, dale vida a esta palabra delante de los que están escuchando y aquellos que la van a escuchar, Señor. Padre, que seas tú a través del Espíritu tratando con cada uno de acuerdo a su necesidad, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Y amén.